Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bueno, muchas gracias. Parece que el pastor Marcos tuvo una visión. Yo me acuerdo que hice una propaganda una vez hace muchos años y el título fue Fundando iglesias que funden iglesias. Así que eso fue parte de la visión siempre. Tener iglesias hijas y después tener iglesias nietas. Y esperamos algún día, cuando nosotros estamos en el cielo, que haya iglesias bisnietas también, si fuera posible. Pero gracias a Dios, gracias por compartir esas cosas. Toda la gloria pertenece a Dios. Yo no me emociono mucho en público, pero en estos días, yo me acuerdo, tu abuelo, ¿te acordás? Lloraba todo el tiempo. Cada vez que pasaba algo en la iglesia, él lloraba. Y yo entendí, pero no entendí, ¿viste? Porque lloraba por cualquier cosa, ¿no? Pero lo entiendo mejor ahora. Porque llegás a cierto punto en la vida y pasa cualquier cosa que parece una pavada de todo lo demás y a vos te trae un montón de recuerdos y te afecta emocionalmente. Y más ahora que estamos en nuestro último mes viviendo en Argentina y todo lo que hacemos lo estamos haciendo por última vez, ¿no? Ayer comimos una... No, eso no creo que sea la última vez. Tengo varios más planificados antes del fin de mes, pero muchas cosas ya te das cuenta que la última vez que lo vas a hacer, después de 45 años de hacerlo, vez tras vez tras vez, entonces es un tiempo muy especial para nosotros. Difícil en muchas maneras, pero haciendo lo que creemos que Dios quiere que hagamos. Pero gracias por compartir eso. Toda la gloria para Dios y realmente Dios hizo todo eso. Nosotros solo tuvimos la oportunidad de ser instrumentos, pero eso viene bien para el mensaje también. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 10. Más vale que comenzamos, ¿no? Porque tengo mala fama de predicar largamente, ¿no? Es injusto, pero es así. Marcos capítulo 10. En unos momentos vamos a comenzar en versículo 32. Hace 45 años, el 8 de septiembre de 1980, nosotros llegamos a Argentina. Cuando salimos de Estados Unidos, siendo jóvenes, tuvimos 25 años, Cristina 7 meses embarazada, la línea aérea solo nos permitió viajar hasta 7 meses, así que hacé los números. Llegamos el 8 de septiembre y Andrés nació el 6 de noviembre, así que viajamos el último día que fue permitido, porque fue el mismo día que llegaron nuestras visas. Pero cuando salimos, algunos no entendieron. Algunos no entendieron cómo íbamos a ir tan jóvenes a un país que nunca habíamos visto en nuestra vida, nunca habíamos visitado Argentina. Conocimos a 2 personas en el país y algunos no entendieron. Algunos intentaron desanimarnos, pero era el llamado del Señor. Así que seguimos el llamado de Dios sin entender muchas cosas. Ahora, el 31 de mayo, escribí marzo, no sé si eso es alguna cosa psicológica, ¿no?, que puse allí. El 31 de mayo volvemos a Estados Unidos después de estos 45 años. Un viaje que es mucho más difícil que venir aquí hace 45 años sin conocer a nadie. Es menos definido, algunos no entiendan, pero también estamos convencidos que es lo que Dios quiere. Así que aunque nuestro corazón está aquí, y es un tiempo muy difícil, queremos hacer lo que Dios quiere en lo que entendemos y lo que no entendemos. Pero habiendo dicho eso, te pregunto a ti, ¿tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo hoy, mañana y por los próximos 45 años? A veces es muy claro lo que es la voluntad de Dios, porque tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice lo que es la voluntad de Dios. Cuando desobedecemos la Biblia, estamos diciendo no a la voluntad de Dios, estamos diciendo sí a la voluntad de nuestra carne, pero si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero hay momentos en la vida cuando conocer la voluntad de Dios puede ser un poco confuso, porque hay cosas que el Señor no nos dice específicamente. La gente me pregunta, ¿por qué fueron a Argentina? Y porque en mi Biblia decía andar a Argentina. No, en mi Biblia no decía eso. Pero creemos que el Señor nos trajo a Argentina como el lugar donde Él quería que estuviéramos, aunque
llegamos a eso por principios, no por un mandato bíblico en sí. Seguimos el mandato de predicar el Evangelio, seguimos el llamado de Dios para salir a la obra misionera y Dios nos guió para que estuviéramos en Argentina. Así que a veces es claro, la Biblia si dice algo, eso es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia no habla específicamente de algo, también podemos estar muy confiados que hagamos la voluntad de Dios basado en principios. A veces la voluntad de Dios requiere sacrificio. A veces requiere fe, porque tenemos que andar por fe y no por vista, porque por vista haríamos una cosa, pero por fe hacemos otra cosa. Una cosa que sabemos basado en la palabra de Dios, es muy importante entender esto de entrada en este mensaje, es que la voluntad de Dios siempre es buena. Siempre es buena. En Romanos capítulo 2, Pablo hablaba de eso y dijo que no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Siempre es. Así que cuando yo hago mi voluntad en vez de la voluntad de Dios, estoy perdiendo lo mejor, eligiendo lo que yo quiero en el momento. Pero quizás una mejor pregunta que si tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, quizás una mejor pregunta sería, ¿quieres seguir a Cristo de cerca? ¿Realmente querés seguir a Cristo de cerca? Y si querés seguir a Cristo de cerca, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Y a qué distancia del Señor? ¿Con cuántos sacrificios si sea necesario? ¿Dónde está tu límite de sacrificio? ¿Con cuánta fe? Con cuánta disposición de hacer lo que Dios quiere cuando lo que ves te dice otra cosa. Entonces hoy vamos a ver en 3 versículos, pónganse contentos, solo predico 3 versículos. Hoy vamos a ver cómo andar en la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida y por qué es importante. Cómo andar en la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida y por qué es importante. Marcos 10, 32 a 34. Ahora antes de leerlo, quiero que piensen en esto. Esto es uno de los pasajes más fascinantes que he encontrado en la palabra de Dios. Es recontra fascinante. Si lo lees así nomás, es interesante, buenísimo. Pero leyéndolo superficialmente perdés un montón. No puedo pensar en otro pasaje donde un estudio profundo te muestra tantas cosas que no se ve superficialmente, sin agregar nada, ¿no? No creemos en agregar cosas. Pero entonces, mientras que lo leo, vaya pensando si ves cosas raras. Hay cosas raras que pasan en este pasaje y vamos a estar hablando de eso. Así que, versículo 32. Iban por el camino, Jesús con los discípulos, ¿no? Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Esto es nuestro texto para hoy. Y vamos a ver hoy 3 observaciones sobre la necesidad de andar en la voluntad de Dios. 3 observaciones sobre la necesidad de andar en la voluntad de Dios. En primer lugar, la primera observación: tú debes andar en la voluntad de Dios aun cuando entiendes el gran sacrificio que requiere. Voy a repetirlo. Tú debes andar en la voluntad de Dios aun cuando entiendes que te va a costar, que vas a tener que vivir sacrificios. Eso lo requiere. Ahora, en este pasaje, el ejemplo de eso va a ser Jesús mismo. Pero el hecho de que Jesús sí es Dios no significa que su ejemplo no es válido para vos y para mí. Tenemos que estar dispuestos a andar en la voluntad de Dios, aun si entendemos que puede requerir mucho sacrificio. Vemos aquí entonces que la voluntad de Dios, comenzando en este pasaje, dice en versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. La primera cosa que vemos aquí para Jesús, que fue la voluntad de Dios, es que tenía que subir a Jerusalén. Tenía que subir. Ahora, eso comenzó, y si tienen sus Biblias abiertas, vamos a ver un poco del contexto. Vayan un capítulo antes, a capítulo 9, versículo 30, y vamos a ver que Jesús ya comenzó un tiempo antes a subir a Jerusalén. Estaba camino a Jerusalén, pero es raro lo que está pasando. En 9:30 dice así: saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera.
Entonces él está en el norte de Israel y ya está subiendo a Jerusalén, que está en el sur. Entonces está yendo a Jerusalén y dice que pasa por Galilea, que es donde él nacía, es donde él hacía la mayor parte de su ministerio, es donde la gente quería ver su enseñanza, sus milagros, sus cosas, es donde él siempre dedicó tanto tiempo con la gente. Pero aquí en 9:30 dice que él pasaba por Galilea y él no quería que nadie supiera. ¿Por qué? Porque no estaba yendo a Galilea en ese momento para ministrar, sino estaba yendo a Jerusalén. Eso fue la voluntad de Dios en ese momento. Entonces pasaba por Galilea así nomás, nadie sabía que estaba allí. En versículo 31 de 9 dice: porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerte a los 3 días resucitará. Él dice: no voy a parar en Galilea, voy a Jerusalén. ¿Por qué? Dice acá: porque él dijo a los discípulos: voy a morir, voy a Jerusalén, voy a sufrir y voy a morir. En capítulo 10, versículo 1, el principio de nuestro capítulo, dice así: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más él les enseñaba a ellos. Pero la clave acá de ver es que él se levantó y cruzó al otro lado del río Jordán para ir al sur, porque estaba yendo a Jerusalén. Eso fue su propósito, fue hacia el sur. En capítulo 10, versículo 17 dice: cuando Jesús salía para irse, y ya comienza a hablar de algo que dice, pero estaba saliendo para irse. En la Reina Valera dice: al salir para seguir su camino. Creo que es una buena traducción eso. ¿Y qué fue su camino? Camino a Jerusalén, porque eso es lo que Dios tenía para él, fue a Jerusalén. Y ahora, cuando llegamos a nuestro texto, él está llegando al recto final en su caminar a Jerusalén, que fue la voluntad de Dios para su vida. Ahora debemos entender también en nuestro texto, en versículo 32, dice que subían a Jerusalén. Ahora, literalmente, que él ya aquí está llegando a Jericó. Jericó está muy cerca del río Jordán, y cuando va de Jericó a Jerusalén está subiendo. Así, ¿no? Los que han visitado Israel saben que si estás en un micro subiendo de Jericó a Jerusalén, lo sentís en los oídos, porque subís así. Ahora Jesús caminando probablemente no lo sintió, pero subís 1200 metros en 24 kilómetros. Así que Jesús lo caminaba para arriba. Pero cuando dice en la Biblia subir a Jerusalén, no es porque Jerusalén era más alto que todo lo demás, aunque es alto, sino siempre fue subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue la ciudad que Dios había elegido para poner su nombre, fue el centro religioso y fue donde estaba el templo de Dios. En este caso es donde donde Dios iba a cumplir su voluntad en la vida de Jesús. Pero miren también en el versículo 32 que hay algo muy raro que está pasando aquí. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ahora, cuando nosotros pensamos en Jesús con los discípulos, en toda la palabra de Dios, ¿qué pensamos? Jesús caminando con esta multitud todo alrededor, ¿no? Están juntos. Esta vez no. Esta vez no. Están subiendo a Jerusalén caminando y Jesús no está con los discípulos. Se separó de los discípulos. Si tenés duda de eso, ves que más adelante el versículo dice: tomando aparte de nuevo a los 12, que significa que él en un momento va a volver a ellos y va a hablar con ellos. Pero imagínate los discípulos que siempre andaban con Jesús y él apuntaba cosas y les enseñaba, usaba parábolas, usaba la naturaleza, usaba las cosas, y de pronto esta vez no. Esta vez es como que él es imparable, está allí adelante y ellos están diciendo: ¿qué le pasa al Señor? Frenate, es una altura, vamos a ir más lento. Él se separó de ellos. Es muy interesante eso, porque es la única vez en la Biblia que eso pasa. Vemos que Dios le manda a Jerusalén y le manda a un lugar de peligro. Hay mucha gente que cree que la voluntad de Dios es un lugar sin peligro. Si hay peligro, no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un lugar de paz y tranquilidad y no hay peligro. Eso es totalmente antibíblico. El apóstol Pablo vivió su vida en el medio de la voluntad de Dios y sufrió peligros y terribles cosas todo el tiempo. Y es así, la Biblia nunca promete eso. Aquí está Jesús. Dios le manda el peligro. Él estaba yendo a Jerusalén. ¿Y qué estaba en Jerusalén? Estaban los escribas y los fariseos hostiles. Piensen en esto, no miren en estos, quieren anotarlos si quieren. Marcos 3:22 dice: los escribas que habían descendido a Jerusalén decían: tiene a Belcebú,
y expulsa demonios por medio del principio de los demonios. En ese tiempo los escribas habían ido a Galilea para acusar a Jesús de ser satánico. Ahora ellos estaban en Jerusalén. ¿Y a dónde iba Jesús? A Jerusalén. En Marcos 7, 1-2 dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y otra vez estaban tratando de encontrarle en alguna falta. Ahora ellos están de vuelta en Jerusalén. ¿Y a dónde va Jesús? A Jerusalén. En Marcos 11, 18 dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, lo que enseñaba Jesús en Jerusalén, y buscaban cómo destruir a Jesús. Están esperando en Jerusalén y su intención, ¿qué era? Era destruir a Jesús. En Mateo capítulo 22, versículo 15 dice: entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera, y quería atraparle en una palabra para tener la justificación de matarlo. Todas estas personas estaban esperando a Jesús en Jerusalén. Y según la filosofía de muchos, entonces no puede ser la voluntad de Dios que él fuera a Jerusalén, porque fue un lugar de peligro. Vemos no solamente los fariseos y los escribas, sino los judíos en general, que estaban hostiles en contra de Jesús. En Juan 11, 7 y 8 dice: luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allí otra vez. Pero él fue igual. Y Tomás dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Es decir, si vamos a Jerusalén vamos a morir. Y Jesús sabía que iba a morir, pero los judíos hostiles estaban esperándole con la intención de matarlo. En Juan 11, después de que Jesús resucitó a Lázaro, la resurrección de Lázaro fue una prueba demasiado grande que Jesús fue un Mesías. Y se nota en ese capítulo que cuando resucitó Lázaro, ya la intención de matar a Jesús aumentó porque necesitaban eliminarlo. En Juan 11, 53 dice: así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la voluntad de Dios para Jesús fue ir a Jerusalén. Y Jesús sabía que en Jerusalén estaban esperando los fariseos, los escribas, los judíos, y ellos querían atraparlo, querían condenarlo, querían matarlo. Él sabía todo eso. Pero fue igual. Sabía que la voluntad de Dios significaba sufrir, pero él fue igual. Dios le mandó no solamente el peligro, el Señor le mandó a sufrir. Miren versículo 33 de nuestro texto, que él mismo decía a ellos en el texto cómo iba a sufrir. Dice: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a la muerte. Mi propio pueblo, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que yo vino a salvar, ellos me están esperando, me van a condenar a muerte, porque ellos quieren que yo esté muerto, pero él fue igual. Después dice que sería no solamente entregado a ellos, sino, versículo 33 otra vez, que sería entregado también a los gentiles. A los gentiles. Y versículo 34 dice que los gentiles iban a burlarse de él, le iban a escupir, lo iban a azotar y lo iban a matar. Significa que serían burlados. Imagínate, si yo te digo: anda a hacer la voluntad de Dios en tal lugar, y van a burlarse de vos, van a escupir en tu cabeza, en tu cara, te van a ridicularizar, y eso es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Tú irías? Por eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy. Porque no es que Jesús, siendo Dios, que era una pavada para él tampoco, también fue 100% hombre. Y si yo diría: vaya allí a tal lugar que es la voluntad de Dios para tu vida, y te van a azotar, que en aquel entonces los romanos azotaron con un látigo que tenía 3 cueros, y al final de cada cuero tenía o vidrio o metal para que podía romper toda tu espalda cuando ellos lo hicieron. Y él sabía que lo iban a entregar y lo iban a azotar. Y si yo te digo: anda, que Dios quiere que le sirves en tal lugar, y te van a sacar un azote y te van a hacer así, ¿tú irías? ¿Qué es la respuesta de Jesús? En versículo 32 ya lo vimos. Jesús iba delante de ellos. Y dice que iba a morir. La voluntad de Dios en el caso de Jesús fue mandarle a morir.
¿Sabe que 5 días después de esto que pasa aquí estaría muerto? 5 días ya estaría muerto. Y otra vez te pregunto, si supieras vos que el Señor te manda a un lugar para ministrarle, sabiendo que en ese lugar podía hacer la voluntad de Dios perfecta, glorificar a Dios con tu vida y hacer todo lo que Dios quiere con tu vida, pero en 5 días estarías muerto, ¿tú irías? La respuesta aquí, Jesús iba delante de ellos. Ahora, esa frase es raro, ya lo mencionamos, porque eso fue la respuesta de Jesús. Él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a sufrir, él sabía que iba a ser burlado, él sabía que lo iban a azotar, él sabía que iba a morir, la peor muerte que el hombre ha inventado para el hombre, pero él no solamente iba, sino que los discípulos no podían mantener su ritmo. Fue corriendo para hacer la voluntad de Dios sabiendo todo lo que significaba. Fue con urgencia porque fue delante, separado de los discípulos. Eso fue tan llamativo para ellos y tan raro que dice que, versículo 33 otra vez, que ellos estaban perplejos. ¿Qué pasa con Jesús? Señor, ¿qué es el apuro? ¿Por qué no dejas atrás? Tranquilo, tranquilo, ya llegamos. Calma. Iba por delante. Y ellos, la palabra perplejos significa que estaban sorprendidos. Estaban, no podían entender porque era tan raro que él estaba apurado y separado de ellos. Y dice que era tan raro que tenían miedo. Ellos tenían miedo. La palabra significa que estaban asustados, estaban aterrorizados, estaban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa al Señor? Y más que ellos ya sabían que había peligro en Jerusalén. Cuando dice que iba delante de ellos, es la primera vez que esa palabra se usa en la Biblia, es la primera vez que esa palabra se usa en el ministerio de Jesús, es la primera vez que eso ha pasado. Y es un imperfecto continuo que para los discípulos que estaban perplejos, asombrados, como todo el camino, estaban diciendo, ¿qué le pasa al Señor? Él iba delante, con urgencia, él iba primero. La palabra significa ir, preceder, liderar el camino, ir delante de todo lo demás. Era urgente, Jesús no iba a volver atrás. Fue con resolución, con determinación, con energía, con inflexibilidad. Y otra vez quiero volver siempre a lo que estamos hablando. Él sabía lo que le esperaba, sabía que era la voluntad de su Padre. Entonces, no solamente fue, sino fue con resolución, con urgencia. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Recuerdan que cuando era un niño que se quedó en el templo enseñando y cuando sus padres vinieron y le retaron, él dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Era necesario que yo hiciera la voluntad de Dios. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es porque vivió el Señor, para cumplir con la voluntad de Dios. En Juan 6:38 dice, porque Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Lo que el Padre me mandó, así hago. Y en este caso, él sabía lo que venía, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a morir, pero él va para expiar los pecados de todo el mundo. Y él estaba listo para hacer la voluntad de Dios, no importaba lo que podía costar. Entonces vemos aquí que, perdón, un momentito que me perdí. Él, en esa situación, con todo lo que estaba pasando, sabiendo que iba a sufrir y morir, él fue. Hebreos 12:2, dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe, sabiendo todo lo que iba a venir, fue y murió por nosotros.
Los discípulos se asombraron por su actitud, por su conducta, por su resolución, por su urgencia, porque nunca lo habían visto así. Ahora te pregunto otra vez, ¿cómo respondes tú cuando conoces la voluntad de Dios? Y ya sabes lo que el Señor quiere que hagas. Y quizás mirás y decís, sí, pero si hago eso, requiere sacrificio. Tengo que dejar atrás mi familia, o tengo que dejar atrás mi trabajo, tengo que dejar atrás algunas comodidades, o tengo que aprender el idioma y no sé si puedo, o tengo que vivir en otra cultura, el Señor me manda a un lugar que come arroz en vez de carne, ¿no? Puede ser un montón de cosas, pero ¿cómo responde cuando conoce la voluntad de Dios, pero sabe que requiere sacrificio? ¿Decís no o decís sí? ¿Qué pasa si serás incomodado? ¿Qué pasa si podés morir? Bueno, la Biblia dice, Jesús dijo en Marcos 8:34, Él llamó a la multitud de sus discípulos y le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significaba eso en aquel entonces? Gente andaban con cruces, no como hoy que hacen procesionales con una cruz. En aquel entonces no habían procesionales. Si alguien llevaba una cruz, es porque fueron condenados y tenían que llevar la cruz al lugar donde lo iban a clavar en esa cruz y matarlos en ese lugar. Entonces la cruz, tomar la cruz, no significaba, como algunos dicen, no, tengo que llevar mi cruz. ¿Y qué es tu cruz? Bueno, no me gusta mi trabajo, mi jefe me trata mal, ¿no? O algo así. La cruz, cuando Jesús dice toma su cruz, significa morirte a ti mismo. Es morir a tu propia voluntad, a sus propios deseos. Y él decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En 1 Pedro 2:21 dice Pedro, porque para este propósito ha sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, la primera observación en esta mañana, es el más largo, así que estén tranquilos, es cuando conoces la voluntad de Dios, aunque sepas que va a requerir sacrificio, dificultad, quizá la muerte, debes seguir la voluntad de Dios con resolución, con urgencia, como hizo Jesús andando por adelante. Espero que eso sea el deseo de todos nosotros. La segunda observación que quiero hacer de este pasaje es, ¿qué se debe hacer cuando no sabes lo que implica la voluntad de Dios? Cuando no sabes, a veces es difícil de saber exactamente qué es la voluntad de Dios. Entonces, en segundo lugar, vamos a hablar así, poniéndolo en el contexto, debes andar en la voluntad de Dios cuando estás perplejo. Los discípulos estaban perplejos y a veces estamos perplejos. Señor, ¿qué quiere que hagas? No entiendo lo que quiere que haga, no entiendo las implicaciones de todas estas cosas. Ahora vemos a los discípulos aquí. Dice que fueron perplejos, que significa atónitos, maravillados, mirando en la actitud de Jesús. Y dice que tenían mucho miedo. Tenían miedo. Primero tenían miedo porque no entendieron. A veces nosotros si entendemos algo, aunque sea difícil, nos da menos miedo de decir, bueno, Señor, voy a seguir tu voluntad y no sé lo que viene ahora. Nos dice en Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y le decía esta palabra claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Lo dijo claramente y ellos rechazaron su mensaje. No entendieron. Ellos estaban esperando el reino. Ellos estaban esperando sacar el poder de los romanos. Y ahora Jesús le dice con palabras muy claras y ellos dijeron, no entendemos. ¿Qué está hablando? Eso no es el plan que nosotros entendemos y no es la razón por la cual hemos seguido a Jesús en todo este tiempo. Dice en Marcos 9, 31 y 32, dice, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, después de muerte a los 3 días resucitarás. Pero ellos no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntar a Jesús.
Estaban como nos está diciendo algo, pero no entendemos. Y vos preguntale vos, ¿te acordás cuando fuiste chico que tu padre te dijeron algo o no te entendiste o no te gustó? Entonces elegís al chiquito más chico, ¿no? Entonces andá a preguntar a papi si podemos comer los chocolates que están allí, ¿no? Y el pobre chiquito que no se da cuenta de nada, dice, hola papi, ¿podemos comer el chocolate? No, ya le dije que no, ¿viste? Pero mandamos al más chiquito. Bueno, ellos no tenían un más chiquito, ni se animaron a preguntar. Tenían miedo de preguntar porque Jesús lo decía como si ellos tenían que entender. Pero a veces nosotros los hombres somos muy limitados. No entendemos lo que Dios está haciendo y no tenemos lo que Dios tiene por delante. Ahora, cuando pensamos en los discípulos, en los evangelios, casi siempre decimos, pobre discípulo que no entendieron nada y siempre hicieron el contrario de lo que tenían que haber hecho, ¿no? Eso es más o menos la costumbre, que ellos están aprendiendo y parece que nunca hacen lo que tienen que hacer. Déjame decirles que en este pasaje admiro a los discípulos porque aquí hicieron lo que tenían que hacer. Es un buen ejemplo para nosotros porque ellos no entendieron nada, estaban perplejos, estaban con miedo, pero dice, en medio del versículo 32, los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Mire una cosa, ¿no? Tenían miedo, estaban perplejos, pero ¿qué hicieron? Le seguían. A veces no vamos a entender las cosas. A veces no sabemos lo que es al otro lado de la calle, no sabemos lo que va a venir mañana. Y el Señor a veces lo hace así a propósito, porque Él quiere que nosotros andamos por fe y no por vista. Él solamente tiene que darnos luz para el próximo paso. Nosotros tenemos que confiar en Él. Él va a abrir los pasos más adelante. Pero a veces tomamos esos pasos perplejos y con miedo. Está bien eso. Está bien eso. A mi entender de la Biblia, podés tener todo el miedo que quieras. No es pecado en sí. Hasta que el miedo te hace desobedecer al Señor y confiar en ti mismo en vez que en Dios. Hay cosas que dan miedo. Pero ellos, lo que quiero que captamos es que ellos le seguían. Con su perplejidad, con su asombro, con su miedo, sin entender, y allí estaban siguiéndole. Entonces, la segunda observación es cuando no sabes las implicaciones de la voluntad de Dios. No sabes a dónde te va a llevar. No sabes cómo el Señor va a sostener a tu familia si tenés que cambiar de trabajos. No sabes cómo va a ser si tenés que ir a otro país y no vas a ver a tu familia por mucho tiempo. A un montón de cosas podemos pensar. Pero cuando el Señor quiere que hagamos algo, aunque no entendemos lo que va a venir, ¿qué tenemos que hacer? Seguir. Perplejos, miedo, lo que sea, seguir. Seguir al Señor. Y yo creo que es más, cuando hablamos de nuestra vida de servir al Señor, hay más cosas que nos perplejan que tenemos en claro. Pero es muy, muy importante que seguimos la voluntad de Dios y no exigimos al Señor, Señor, solo voy si me dice cómo va a ser el fin. No, el Señor no funciona así, porque Él quiere que vivamos por fe. Tercera observación, ¿viste? Esa segunda, tipo cualquier otro predicador, ¿no? Breve. Tercera observación. Esto me encanta, el tercero realmente me... Tercera observación. Debes andar en la voluntad de Dios cuando no quieras perder las bendiciones de Dios. Déjame decirlo de vuelta. Debes andar en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? En el medio de la voluntad de Dios. Ahora, otra vez, vamos a ver una palabra clave aquí. El Señor dice, otra vez en versículo 3, dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Ahora, vemos que el Señor está andando por delante. Y en este momento Marcos nos cuenta que Jesús, y el vocabulario significa que Jesús se paró y volvió a ellos, ¿no? Y no le dice, dale muchachos, muévense, ¿qué les pasa, no? Aunque quizás estaba pensando eso, pero ellos no podían creer cómo Él estaba andando. Ahora Él vuelve porque quiere enseñarles algo. Y Él los toma aparte para decirles esto, que es tan importante. En versículo 33, entonces comienza diciendo, ahora subimos. En la Reina Valera dice así, y está
bien traducido en la Reina Valera, dice que él dice, he aquí, vamos a Jerusalén. La palabra he aquí significa, presta atención, ojo, presten atención, vamos a Jerusalén, estén atentos. Y después dice, él comenzó a decirles lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder. Esa palabra suceder es muy interesante. Primero está dando una profecía. Está diciendo lo que va a pasar. ¿Y cuándo va a pasar? Va a pasar en los próximos 5 días. Pero no solamente eso, está diciendo lo que va a suceder, que es ordenado por Dios, ya está decidido, nada lo va a cambiar. Pero también está diciendo ellos, muchachos, muévense un poquito porque quiero decirles una cosa, no quieren perder lo que va a pasar ahora. No lo quieren perder. No vayan a dormir, no sean indiferentes, no estén distraídos, no quieren perder nada de lo que está por pasar. Y la palabra suceder es una palabra en griego que yo enseño en Don Torcuato, por lo menos lo he dicho un montón de veces y quizás ustedes ya saben bien, pero cada palabra en griego que comienza con el prefijo sun significa juntos, como la palabra síntesis significa juntos. Esto es una palabra así, es sun vaino, y la palabra significa, lo que va a suceder significa, Jesús está diciendo, presten atención, miren una cosa, porque le voy a decir que todo se va a juntar en este momento. Todo se va a juntar. Todo va a andar en conjunto. Todo ya está por pasar. El propósito de la encarnación está por realizarse. Esto es el escenario final. No pierdan nada de esto. Presten atención. Lo que fue decidido antes de la creación está por pasar. Lo que fue profetizado en Edén después del pecado, la promesa de un redentor que venía por medio de una mujer, está por pasar. Después de 3 años juntos que han estado conmigo, ahora en los próximos 5 días, todo se va a juntar. Esto es el momento clave. No pierdan nada de lo que va a pasar ahora. ¿Y qué pasaba en esos 5 días? El domingo, ya enseguida después de esto, él sana a Bartimeo, el ciego. Y después suben a Jerusalén y buscan el asno y él hace la entrada triunfal. Nosotros le llamamos el Domingo de las Palmeras. Y todo el mundo pensaba que él iba a Jerusalén para reinar. Y él fue y hizo lo que algún día va a entrar en Jerusalén desde el Monte de los Olivos para reinar, pero no en ese momento. Pero él fue cumpliendo en cierta forma la profecía. Llega a la puerta oriental y entra allí y todos piensan, están diciendo, sana el que viene en el nombre del Señor, pensando que iba a reinar. Y él miró alrededor, dice, y volvió a Betania donde vivía Lázaro. Porque no era el tiempo para reinar, era el tiempo para morir. Eso pasó el domingo. El lunes purificó el templo. Es importante que entendamos lo que significa cuando dice que Jesús purificó el templo. Porque no significa que Él entró en el lugar santísimo para limpiarlo. Eso nunca podía haber hecho, o sea, menos siendo Dios que hiciera algo así, pero eso sería totalmente otra cosa. No entró en el lugar santísimo, entró en el lugar santo. El templo, el complejo del templo tiene muchas partes. Ahora, ¿qué es lo que él purificó? Estaban haciendo 3 cosas en el templo. Estaban vendiendo animales, porque la gente vino de lejos y en vez de traer su cordero para sacrificar, vinieron con dinero y compraron el animal allí. Entonces estaban vendiendo animales en el templo. ¿Qué otra cosa estaban haciendo? Habían cambistas, porque ellos tenían que dar su dinero, su ofrenda al templo, y necesitaba hacerlo en el shekel judío, y ellos andaban con dinero romano, y entonces los cambistas estaban allí cambiando plata para que ellos pudieran hacer su ofrenda. Y la tercera cosa que estaban haciendo allí es que si estudias un poco Jerusalén te das cuenta que de un lado del monte del templo estaba el otro lado de la ciudad de David y el monte Sión y algo de la ciudad, y de este lado está el monte de los Olivos, y la mejor manera de ir de este lado a este lado tenía la opción de bajar por un valle, subir arriba, ir por otro valle, subir arriba, o podía subir arriba del templo y cruzar el templo. Era un corto camino y estaban haciendo eso. Mírenlo en los pasajes, vas a ver lo que Jesús enfrenta. Él enfrenta esas 3 cosas. Habían cambiado ese lugar del templo en un lugar de mercadería. Pero aquí está la clave de eso. ¿En qué parte del templo estaban haciendo todo eso? ¿En el lugar santísimo? No. ¿En el lugar santo? No. ¿En el lugar de los judíos? No. ¿En el lugar de los hombres judíos, mujeres? No. ¿En qué parte?
lo estaban haciendo en el patio de los gentiles. Porque hay un patio de los gentiles que fue reservado para los gentiles, como Salomón había orado cuando hicieron el primer templo y dijo, esto será llamado casa de oración para todas las naciones. Y los gentiles podían venir a adorar, pero los judíos no querían que vinieran a adorar. Ellos querían que su Jehová sea exclusivamente para ellos. Entonces transformaron toda esa parte del monte del templo, que es parte del complejo del templo, en un lugar de comercio. Y estaban llenándose de dinero, abusando del lugar, pero no les importaba porque fue el lugar de los gentiles. Y el Señor Jesús, en una manera que debe darnos piel de gallina a todos nosotros, anticipando que la muerte y resurrección de Cristo no sería solamente para los judíos, sino para todas las naciones, de lo cual la gran mayoría, si no todos nosotros, somos gentiles. Antes de morir, Él limpió el patio de los gentiles, dando acceso a nosotros también a la salvación por medio de Cristo. Eso pasó el lunes. El martes y miércoles, Él enseñaba César o Cristo, enseñaba sobre la resurrección, daba el mandamiento mayor, explicó la ofrenda de la viuda y dio el discurso de los olivos hablando del futuro. Eso fue el martes y el miércoles para los que estaban prestando atención. El jueves celebró e instituyó la cena del Señor, el jueves. Y después fue a Getsemaní, donde Él oró. Y allí fue detenido y llevado a la casa de Caifás. Todo eso pasó el jueves. El viernes, temprano a la mañana, fue llevado a Pilato. Y Pilato, tenemos todo el juicio, y Pilato después le entregó a los soldados para que lo llevaran a Gólgata, para que fuera crucificado. Y el mismo viernes Él fue bajado de la cruz y sepultado en la tumba, donde ellos pensaron que quedaría y donde los romanos pusieron su sello y los judíos dijeron, ten cuidado que alguien le puede robar, tenemos que tener cuidado. Y el domingo resucitó. Todas esas cosas pasaron de domingo a domingo. Increíble. Y Jesús está diciendo aquí a ellos, en versículo 33, lo tomó aparte y comenzó a decirles todas las cosas que se iban a juntar ahora. Y estaba diciendo, no, apúrense, vengan conmigo, el momento ha llegado. Quizás ellos fueron suficientemente sabios para decir, ahora entendemos tu urgencia, Señor. Ahora entendemos por qué estás apurado. Déjame decirles, hermanos, vale la pena seguir a Jesús. A veces sabemos lo que requiere y requiere sacrificio. A veces requiere la muerte. A veces no sabemos lo que requiere y estamos un poco confusos o perplejos, pero sabemos lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Vale la pena siempre seguir a Jesús. Si es sin entender, si es con miedo, seguid. Porque si no, vas a perder un montón de cosas. No serán estas cosas, pero serán otras cosas muy espectaculares. Yo no tengo esto en mis apuntes, pero ya que proyectaron eso. Ya nosotros hemos estado hace 45 años. Cuando vimos por primera vez, no visitamos antes, no sabíamos lo que venía. Han pasado muchas cosas en nuestros 45 años que no hubiéramos elegido nosotros, para nosotros, y que fueron sorpresas y que fueron difíciles. Déjame contarle pero no cambiaríamos nada. Un buen ejemplo de eso es que estamos aquí hoy en esta iglesia. Algunos de ustedes no los conozco mucho porque son nuevos. Y doy gracias a Dios por eso. Y otros les he conocido ya por años y algunos estaban ya en Don Torcuato. Y muchos de ustedes conocen sus testimonios. Sé cómo Dios les salvó. Sé lo que Dios hizo en sus vidas. Doy gracias a Dios que he estado para saber esas cosas. En algunos casos para ver esas cosas. En algunos momentos privilegiado para ser la persona que llevó a alguien a Cristo. Pero ver vidas transformadas y ver esta congregación y ver esta iglesia y ver eso que con mucha confianza en el Señor creo que algún día van a abrir iglesias hijas. Yo no hubiera querido perder esas cosas para nada. En Don Torcuato, cada vez que recibimos miembros y hacemos entrevistas y escuchamos las historias de cómo las personas se convirtieron,
cómo escuchar el Evangelio, y le podía contar ahora caso tras caso, tras caso, tras caso, que cuando estoy escuchando esos testimonios, estoy siempre como, mira vos, es el mismo Evangelio que salvó a cada uno, pero cada uno por un camino totalmente diferente, como el Señor obró, hizo las cosas, y estoy allí mirando, y yo sé que yo no tengo nada que ver, Dios lo hace sin mí, eso es sin duda, pero yo digo, Señor, gracias por dejarme experimentar estas cosas, escuchar estos testimonios, ver estas vidas cambiadas, tener comunión con estas personas que han sido rescatados por el poder del Señor. Y por todas las dificultades que uno puede pensar, enfrentar, y también las cosas perplejos y confusos, todo vale la pena, porque no hubiera perdido esas bendiciones por nada en el mundo. Pero hermanos, si vos elegís no hacer la voluntad de Dios, vas a perder esas cosas. Déjame decirles otra cosa. Yo creo que si Cristina y yo hubiéramos dicho no al Señor hace 45 años, no sé cómo, no tengo idea, solo Dios sabe, pero tengo la idea de que esta iglesia estaría aquí igual. Porque Dios no hubiera estado en el cielo diciendo, Reinaldo me dijo que no, ahora estoy frito, no, ahora qué voy a hacer. Dios no está así. Dios no va a impedir, Dios no va a dejar que yo impida la voluntad de Dios. Lo hubiera usado lo hubiera otra cosa. Pero yo doy gracias a Dios que no fue así. Porque yo he sido la persona que ha podido disfrutar de vivir todas estas bendiciones y ver cómo Dios cambia vidas. Cuando uno piensa en las dificultades, solo tenemos que volver a pensar en cómo Dios ha cambiado vidas. Y ya decís, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Entonces, cuando pensás en hacer la voluntad de Dios con tu vida, algunos piensan así: si hago lo que Dios quiere con mi vida, ¿qué voy a perder? Eso es la pregunta totalmente equivocada y necio. La pregunta es, si no hago la voluntad de Dios, ¿qué voy a perder? Y la verdad es que vas a perder lo que es bueno y perfecto. Vas a perder lo mejor. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, la Biblia es nuestra guía. Si seguís la Biblia todos los días, vas a terminar haciendo lo que Dios quiere con tu vida. Y la voluntad de Dios es siempre bueno. Entonces, si entendés lo que es la voluntad de Dios para tu vida, y sabés que requiere sacrificio, y sabés que puede ponerte en peligro, y sabés que puede haber sufrimiento, hacedlo. Pero no hacedlo así nomás, sino hacedlo con urgencia, con resolución. Pensá en Jesús. Vaya corriendo al peligro. Siempre habla de los bomberos, ¿no? Los bomberos y la policía. Cuando todos huyen, ¿qué hacen ellos? Pues la mayoría no huyen, ¿no? Ellos van al peligro. Y si vos sabés que la voluntad de Dios para tu vida puede incluir peligro, pero sabés que es la voluntad de Dios, vaya corriendo hacia el peligro. Porque el Señor te acompañará, el Señor se glorificará, y por toda la eternidad lo que hiciste para la gloria de Dios va a seguir para la gloria de Él. Así que si sabes que va a requerir algo, vaya con resolución. Lo que el Señor te ha dado, vaya con resolución, porque eso agrada a Dios, porque eso glorifica a Dios, porque eso es eterno. Y Marcos 8, 34, 35, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, si sabes, vaya corriendo. Si no sabes lo que vendrá, si estás perplejo, confuso, no sé cómo va a terminar, seguí igual. Seguí igual. Deja en las manos de Dios el resultado. El Señor no te va a desamparar. Anda por fe, seguí a Jesús paso por paso, aunque no entiendes exactamente a dónde te va a llevar. No pierdas las bendiciones que el Señor tiene para ti, porque Él tiene grandes bendiciones para ti y Él va a hacer su obra contigo, o como dijo uno hace muchos años atrás en Argentina, sin tigo, ¿no? Contigo y sin ti, Él lo va a hacer, porque Él es Dios soberano, pero vos no querés perder. Ser el instrumento que Dios utiliza para glorificar a su nombre y ver todas las grandes cosas
que Él hace. Así que 3 observaciones para la voluntad de Dios. Nadie escapa de los 3, pero tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo. Quiero terminar con esto. El Señor tenía esa urgencia porque Él fue a la cruz para salvarte a ti. Y quizás hay alguien presente que no ha confiado en Cristo como su Salvador. Jesús fue corriendo hacia la cruz, sabiendo que iba a morir, sabiendo que tus pecados serían cargados sobre Él, sabiendo que iba a ser desamparado por su Padre, juzgado y condenado por el pecado tuyo en la cruz. Él sabía todas esas cosas y lo hizo con urgencia porque Él te amaba a ti. En Juan 3:16, el versículo que más conocemos de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor fue con urgencia para morir en tu lugar, porque sabía que la única manera que tú puedes estar perdonado y llegar al cielo, no hay otra forma, solamente creyendo en Cristo y basado en la obra de Cristo en la cruz, porque Él murió en tu lugar. Juan 3:36, y termino con esto. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Hay solamente 2 opciones. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, pero la condenación, la ira de Dios está sobre él. Si no conoces a Cristo como Salvador, esas son tus 2 opciones. Podés creer y recibir perdón, vida eterna y aún vida abundante. O podés decir no y ya no tenés remedio para tus pecados. Y la condenación de Dios está sobre ti. Cristo fue urgentemente para que tú seas salvo. Si no eres salvo, yo te animo a ir urgentemente en oración al Señor en esta mañana. Decir: Señor, es cierto que soy un pecador, necesito de un Salvador y creo que Jesús murió en mi lugar. Pongo mi fe en Cristo como mi Salvador y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias que nuestro Salvador estaba dispuesto a ir con urgencia a una muerte que nosotros ni podemos imaginar. Y lo hizo porque amaba a nosotros. Y lo hizo porque era tu voluntad. Lo hizo para comprarnos el perdón de pecado. Lo hizo con resolución. Te damos gracias. Pedimos que podamos seguir su ejemplo y estar dispuestos a sacrificar lo que sea, a negar a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirte, aun si nos has pedido hacer cosas difíciles. Y ayúdanos, Señor, si estamos un poco perplejos y no estamos seguros a dónde querés que nosotros terminamos, pero que tú quieres que tomamos pasos de fe siguiéndote. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, aun si tenemos miedo, aun si estamos perplejos, sabiendo que podemos confiar en ti y seguirte paso por paso hasta que terminamos la vida habiendo hecho lo que tú quieres. Y Señor, ayúdanos a entender que si no hacemos tu voluntad, no es que vamos a haber no perdido algo que el mundo ofrece, sino que vamos a disfrutar de las bendiciones que tú tienes para nosotros en esta vida. Ayúdanos, Señor, a valorizar esas bendiciones que vienen de tu mano, de tal manera que nuestra única opción es vivir nuestras vidas en el medio de tu voluntad. Y Señor, si hay alguien presente sin Cristo, pido, Señor, que esta mañana será el día de su salvación, que ahora mismo puedan estar hablando contigo en su corazón, porque tú eres presente, confesando que es pecador y poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.